llévenlo ese archivo a la unidad D o en su caso a la unidad C. A ver, ya está la mayoría. Empecemos de una vez. Lo que vamos a hacer es primero importar la base de datos, porque ya tenemos ahí una base de datos y vamos a trabajar con esa base de datos. El archivo que descargaron lleva el nombre de autoventa, ¿verdad? Lo vieron. Aquí yo lo puse en la unidad C. Y lo que voy a hacer es importar. Por lo tanto, ingresen aquí al icono del One Server, seleccionen MySQL, ingresen a la consola. Estando aquí, vamos a crear una base de datos primero. Create database. Le vamos a dar el mismo nombre. Le podríamos dar cualquier otro nombre, les decía, pero en este caso, como la base, el SQL se llama autoventa, también le vamos a asignar el mismo nombre. Ya existe una base de datos con ese nombre. Una vez que creamos la base de datos, tenemos que seleccionar esta, ¿no? Para poder trabajar. Autoventa 1. So. C dos puntos. Barra. Autoventa y punto com. El archivo no olviden que es .sql. Presionamos Enter para ejecutar. Y tengo otro error. So, sí. Ahora sí. Y vamos a verificar las tablas que tenemos aquí. Tenemos dos tablas. Y vamos a trabajar con esas dos tablas. Tenemos clientes por un lado y por el otro ventas. Voy a hacer una selección de la tabla ventas, selectron ventas y tenemos esos datos en la tabla ventas. Lo que vamos a hacer ahora es sacar información de esta tabla y colocarlo en una página, colocarlo en la página web. La anterior clase habíamos hecho lo en sentido contrario. Habíamos creado un formulario como interfaz de usuario y los datos que colocaba el usuario enviaba o se registraba en la base de datos. Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Importaron su base de datos? Sí, licenciado. Bien. Ya. Está. Perfecto. Entonces vayamos, como ya tenemos la base de datos importada, y lo que vamos a hacer es ir al editor de código. Licenciado, por favor, ¿podría volver a mostrar el código para importar? Y aquí está, aquí está. Esta última. So, espacio, si lo pusieron en la D, colocan D, dos puntos, barra, el nombre del archivo que es autoventa.sql y .com. Ahora sí, lo tiene. No olviden que la base de datos tiene que existir antes, ¿no? Tienen que crear una base de datos en blanco, porque si no, no les va a importar tampoco. Bien, entonces, vamos a guardar este archivo.
En la unidad C, busquen la carpeta one, www. Y como vamos a hacer para visualizar, entonces le podemos dar ese nombre, visualizar o mostrar simplemente .php. En un archivo PHP podemos nosotros inclusive agregar las etiquetas HTML, porque los scripts o las porciones de código que agregamos podemos insertar en este documento de acuerdo a la necesidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo aquí es agregar etiquetas HTML justo para colocar el título, porque ¿cómo voy a cargar la información en el documento HTML? Es dentro de una tabla. Podría cargar en un formulario o podría ir mostrando un elemento a la vez. En este caso vamos a hacer que muestre dentro de una tabla. Dibujar la tabla y en cada celda cargar los datos. Por lo tanto, aquí vamos a recordar lo que habíamos visto el anterior semestre. Todo documento HTML tiene que iniciar de esa manera. Dentro del documento tenemos dos elementos importantes. ¿Cuáles son? A ver. La cabeza. Y la otra es el cuerpo, ¿verdad? El body. Correcto. Licenciado, Dime. ¿por qué guardo el documento como PHP y no como HTML? Porque si yo lo guardo como HTML, dentro de un documento HTML, solo me va a reconocer etiquetas HTML. Y lo estoy poniendo como PHP justamente porque en este archivo voy a tener código o porciones de código que va a estar en PHP, por ese motivo. Y dentro de un archivo PHP yo puedo incrustar etiquetas HTML igual. Ya, licenciado. Gracias. Y dentro de esta sabemos que en el body va el header, el nav, ¿verdad? Entonces ya no vamos a agregar esas etiquetas directamente, aquí lo voy a colocar con H1 un título. Y nuestra tabla va a ser para rescatar, habíamos dicho, datos de aquí de la base de datos que se llama ventas. Por lo tanto, como título le vamos a dar automóvil. Y debajo de esta voy a hacer el código PHP. ¿Vieron? Ahí si yo coloco PHP, me lo está reconociendo, me está mostrando de un color rojo. Eso significa que aquí dentro de este inicio y este final, yo tendría que agregar la sintaxis y las palabras reservadas del PHP. ¿Están siguiendo todo bien hasta ahí? ¿Qué es lo primero que habíamos hecho en la anterior clase? ¿Recuerdan? Es lo mismo, tenemos primero que conectarnos al servidor. Y recuerdan que habíamos declarado unas variables, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Variables para conectar al servidor MySQL. Eso es lo que va a hacer esta parte. Es recomendable colocar dentro de variables, ya que a veces se tiene mucho código y
simplemente jalamos el nombre de la variable para poder modificar, para hacer algún cambio. Puede ser que el archivo cambie de servidor, de contraseña, de nombre de usuario. Por lo tanto, si lo tengo una variable, es mucho más fácil administrar. En el nombre del servidor, ¿qué tengo que colocar? A ver quién me ayuda aquí. ¿Qué va ahí? ¿Cuál es el nombre del servidor para conectarnos? Localhost. Correcto. Generalmente les decía, es localhost, a no ser que cuando compremos un servidor real nos digan que el nombre del servidor es otro. Pero la mayoría también utiliza one server cuando compramos y a veces es localhost. Pero en algunos casos puede cambiar esto, ¿no? El nombre del servidor. Luego, en otra variable necesitamos conocer el nombre del usuario. Y le vamos a dar user. Ese nombre puede ser, pueden etiquetarlo como usuario, pueden darle cualquier otro nombre, no necesariamente user, porque es un nombre de variable que nosotros definimos. Y aquí les decía, el one, cuando nosotros instalamos, por defecto nos asigna un nombre root como usuario. Y además del user necesitamos conocer la clave, la contraseña. Voy a colocar pass. Y para acceder a la consola no necesitamos ninguna clave, ¿verdad? Yo simplemente aquí cuando ingresé a la consola y me pidió que introduzca el password, presioné Enter, entonces no tenemos una clave. Pero en un servidor real sí se tiene una clave que llega, les decía, a la cuenta de correo electrónico, entonces deberán de colocar esa clave. Y aquí vamos a colocar el database, el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de nuestra base de datos? Autoventa. Correcto, Autoventa. En mi caso es Autoventa 1 porque he creado mi base de datos con Autoventa 1. Y ustedes colocan con el nombre que crearon. Aquí miren, vamos a verificar. Puse Autoventa, no me aceptó porque me decía que existía y yo le puse Autoventa 1. Ustedes seguramente pusieron solo Autoventa, entonces coloquen ahí el nombre que le dieron. Estas 4 variables generalmente es para conectarnos al servidor. Esta siguiente línea que voy a introducir me va a permitir hacer la conexión. Voy a colocar conectar igual. Y aquí vamos a volver a almacenar en una variable. La anterior le habíamos puesto el nombre de conexión, ahora solamente lo voy a reducir lo voy a llamar. Y les decía que ya existen funciones que ya están creadas, ya están desarrolladas. Al momento de instalar el One Server, se agregan todas estas funciones, todas estas librerías. Y lo único que tenemos que hacer es llamar a estas funciones escribiendo correctamente. Y hay una función con el nombre de MySQL Connect. Y entre los paréntesis tendríamos que colocar 3 datos. La primera es el nombre del servidor. Eso lo tenemos en la variable server. Coma. La segunda es el nombre del usuario. Esto lo tenemos en otra variable que se llama user. Y la tercera es el nombre del paso. Entonces, esta línea es la que va a conectar en realidad al MySQL. Y esa conexión lo vamos a almacenar en otra variable porque más adelante vamos a utilizar esos mismos datos de la conexión. Y luego debemos de seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar. En el anterior caso habíamos seleccionado la base de datos para poder hacer inserción, enviar de la interfaz del formulario a la base de datos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a extraer información de la base de datos y lo vamos a colocar en la interfaz de usuario en un documento HTML. Por lo tanto, aquí vamos a seleccionar con qué función. ¿Recuerdan qué función nos permite seleccionar la base de datos?
¿Alguien recuerda? Es MySQL, guión bajo, Query. select, Ah, señal. guión bajo, database, DB. Eso de ahí nos permite hacer la selección, pero debo de enviarlo entre los paréntesis dos parámetros. El nombre de la base de datos que lo tenemos en esta variable que se llama DB, autoventa 1 en mi caso. Y además debo de enviar la conexión. Y esa conexión lo tengo en otra variable que se llama com. Esto de acá. Porque al enviar la conexión estoy enviando el nombre del servidor, el user y el password. Luego, la anterior clase, recuerdan, habíamos recuperado información. Ahora no tengo que recuperar ningún tipo de datos de ningún formulario. Entonces lo que vamos a hacer es crear la sentencia. SQL. Esa sentencia que voy a crear, lo voy a guardar igual en una variable, que lo puedo llamar sentencia, o lo vamos a llamar SQL. Y aquí voy a utilizar un comando SQL justamente. Y el comando que nos permite visualizar, veamos otra vez a la consola, miren, es esta de acá. Si yo quiero ver los datos de una tabla, entonces le indico esta función en la consola. Select asterisco from ventas. Entonces, esta sentencia voy a colocar aquí en el PHP. Select asterisco from y el nombre de la tabla que lleva el nombre de venta. Eso debe de coincidir. Esto va a estar almacenado en un espacio de memoria que se llama SQL. Una vez que tenga la sentencia, lo que voy a hacer es ejecutar ahora. Voy a colocar aquí un comentario para que esta línea nos va a permitir ejecutar SQL. Esta sentencia que tenemos en la variable SQL tendría que ejecutar. Esa ejecución aquí nosotros lo hacemos con Enter, ¿verdad? Si presiono Enter se está ejecutando. En cambio aquí hay una función que me va a permitir hacer ello. Por lo tanto, en otra variable, porque los datos que recupere, lo voy a colocar en este espacio de memoria que se va a llamar datos. Y aquí llamamos a una función que también empieza con MySQL, guión bajo, query. Ahora sí utilizamos el query aquí. Dentro del paréntesis tendría que enviar un parámetro. ¿Cuál es la sentencia que quiero ejecutar? Esta, ¿verdad? Select asterisco from one. ¿Dónde lo tenemos? En esta variable. Por lo tanto, esta variable debe de estar aquí dentro. Si aquí tuviéramos un select, un day, como en el anterior caso habíamos puesto aquí un insert, entonces esa es la sentencia que tuviera que ejecutar. Y para ello utilizamos esta función. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Están siguiendo o estoy yendo muy rápido? Está bien, licenciado, está bien. Ya. Luego, eso significa que toda esta información cuando se ejecute, cuando lo haga correr el código, todo esto que tengo en ventas ya está en la memoria. Está en una memoria que le hemos llamado datos. De ahí yo tengo que ir extrayendo ahora registro por registro, una fila a la vez. No puedo extraer todo de uno. Entonces voy a empezar extrayendo la primera fila, cargando la primera, seleccionando la primera fila. Y de esa fila le voy a indicar qué es lo que quiero recuperar. Si quiero recuperar la placa, la marca, el modelo, el precio, o puedo recuperar todo a la vez. Y para ello nos vamos a crear otro espacio de memoria que lo vamos a llamar fila, esta variable.
porque en realidad eso es lo que vamos a cargar, la primera fila de nuestros datos, porque no olviden que en una base de datos yo puedo tener cientos, miles de registros. En ese caso, para este ejemplo no tenemos mucho, pero va a ir accesando una fila a la vez. Y vamos a utilizar otra función que se llama MySQL fetch-array. Esta función lo que va a permitir es justamente capturar la primera fila de la tabla. ¿De dónde tuviera que capturar la primera fila? De esto que tengo aquí, de los datos. Entonces le estoy indicando que de esos datos que era todo esto, solamente recuperar la primera fila. Y eso colocarlo en otra memoria. Entonces en esta memoria ya tenemos la primera fila de la tabla. Y eso va a ser para cada registro, para cada dato que tengamos en nuestra tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos 11 filas, 11 registros en esta tabla. Entonces yo tuviera que recuperar los datos de la primera fila, luego tiene que saltar a la segunda fila, también hacer lo mismo. Eso hasta que llegue al registro número 11. Si fueran 100 registros, tuviera que hacer 100 veces eso. Y eso significa repetir código, ¿verdad? Como vamos a repetir código, entonces vamos a insertar esto dentro de un bucle. Y vamos a utilizar el bucle que lleva por nombre do while. Aquí es while, que significa hacer mientras. Y entre paréntesis tengo que enviarle el control. Aquí es la condición. Y esta sería mi condición. Todo esto de acá. Voy a copiarlo. Control C, Control V. Porque ¿qué va a hacer? Va a recuperar datos mientras exista una fila en la tabla. Cuando deje de existir una fila, cuando ya no exista registros, entonces tendría que salir del bucle. Mientras exista una fila con datos, le voy a pedir que saque información. Y dentro del bucle voy a colocar unas variables, porque de aquí voy a tener que extraer primero la placa, colocarlo en una variable. Si quiero extraer la marca, colocarlo en otra variable, el modelo en otra variable, el color en otra variable y así sucesivamente. Por eso es que me voy a crear variables. Para este ejemplo solamente vamos a extraer la placa, la marca, el modelo y el color. Esos 4 campos. Bien. Entonces estábamos en crear variables, ¿verdad? Aquí vamos a colocar también. Le pueden dar el mismo nombre. Placa. ¿Qué más vamos a extraer? Aparte de la placa, dijimos la marca. Entonces aquí debajo voy a crear otra variable que le vamos a llamar marca. Si quisiera extraer todo, tuviera que crear variables para cada campo. Entonces, ahora simplemente placa, marca, modelo y color. Entonces, 2 más. Modelo. Y también quiero recuperar el color. Ahora, ¿de dónde voy a sacar? De esta fila que tengo aquí. Porque en esa fila les decía que tenemos el primer registro. Entonces le voy a indicar que de esa fila, control V aquí, entre corchetes y entre comillas simples, el nombre. ¿El nombre de qué? De este campo. Aquí miren. Placa es el nombre. Por lo tanto, debo de escribir igual. Si aquí estuviera abreviado con guión bajo, debemos de colocar, porque esto tiene que coincidir exactamente, porque si no, no nos va a recuperar la información. Entonces, en la base de datos también lleva el nombre de placa, entonces voy a escribir eso. Esto lo voy a copiar para ganar tiempo. Control V y Control V. Aquí en vez de placa, ahora va a ir marca para la otra. Luego el modelo
y color. Vuelvo a repetir. Esto de acá tiene que coincidir con el nombre del campo que está en la base de datos. Si aquí fuese con guión bajo, la primera letra con mayúsculas, se tiene que escribir tal cual está. Hasta ahí entonces tenemos la placa del primer registro, o sea, esta de acá. Esta B23 va a colocar aquí. La marca Opel va a colocar en marca. Corsa en modelo y azul en color. ¿Qué me queda hacer? Porque hasta ahí tenemos solamente en la memoria. Tengo que mostrarlo, esos datos, en el navegador, ¿verdad? Entonces aquí va para mostrar en PHP, habíamos dicho que es un eco. Y aquí puedo darle un rótulo. Miren, como primero voy a mostrar la placa, entonces aquí vamos a hacer. Primero vamos a mostrar de esta manera, después vamos a dibujar la tabla. Esto para probar si está jalando los datos. Entonces coloco placa y al lado que me coloque lo que tenemos en la variable. Placa. Voy a copiarlo otra vez porque necesito mostrar los 4 registros. Este es para mostrar la marca. Esta otra va a ser para el modelo. Eso lo tenemos en otra variable que también lleva el mismo nombre, modelo. Y esta última es para mostrar el color. Este color que estoy queriendo visualizar también está en una variable que lleva el mismo nombre. Y listo. Probemos ahora. Voy a guardar. Y vamos a verificar. Como verificamos, igual que el anterior, no puedo ejecutarlo directamente con doble clic porque no estamos ya solo en HTML y hojas de estilo. Entonces, esto ya es PHP. Y el PHP se ejecuta siempre en el lado del servidor. Por lo tanto, voy a ir al WAMP, localhost. Aquí les dije que aumentan una barra. Nuestro archivo se llama mostrar.php. Llaman a través de su nombre. Yo aquí tengo que aumentar este parámetro porque decía que mi máquina está configurada de otra manera. Y presionan Enter. Esto que he aumentado ustedes no lo van a colocar, ¿verdad? Esto solamente para mi máquina. Enter. Y ahí está, miren. Está cargando toda la información. Solamente que en este caso, como no he colocado saltos de línea, me está colocando todo en uno. Inclusive aquí, miren, voy a arreglarlo esto. Que yo tuviera que colocar unos BRs para que cada registro lo escriba debajo. ¿Les salió, jóvenes, o les está mostrando algún error a ustedes? ¿Cómo les fue? En eso estamos ahorita, voy a ver ya. BR de guardo y voy a volver a actualizar. Con eso ya está cargando de esta forma. Inclusive le podría dar aquí un número, ¿no? Que muestre el registro 1, el 2, el registro que corresponde. A ver qué tiempo tenemos. Tenemos 3 minutos todavía. Aquí al principio podría colocar, o aquí que diga eco. Aquí que muestre un título. Inclusive puede ser con H4. Indicando registro, número,
y el punto y coma. Aquí tengo que colocar el número del registro. Igual que en JavaScript, nos vamos a definir una variable que va a ser el contador. ¿Recuerdan cuando habíamos visto el bucle for? Entonces le vamos a llamar contador. Este contador que empiece en 1. Y aquí entonces lo que quiero es que imprima contador. Para el primer registro va a mostrar lo que tengamos en contador. Como estamos empezando en 1, aquí va a indicar 1, registro número 1. Luego, cuando imprima el siguiente, quiero que aumente contador. Por lo tanto, aquí voy a colocar que esta variable que se llama contador más. Que aumente Disculpe, licenciado. en 1. Dime. Vamos a seguir la clase Vamos a continuar mañana. Vamos a quedar aquí. mañana. Sí. Ya, Y mañana le vamos a adecuar esto para que nos muestre una tabla. ya, gracias. Muy bien. Ahora miren, este contador lo único que va a hacer es que me muestre el número del el primero. 1, 2, 3. Entonces eso es lo que va a hacer. Aquí va a aparecer, voy a actualizar. Está el registro número 1, el número 2, el número 3. Eso dependiendo la cantidad de datos que tenga la tabla. Y ahora sí me está mostrando la placa, la marca, el modelo y el color. Porque solamente esos datos hemos extraído de la tabla. ¿Cómo les fue, jóvenes? Ahora si lo tienen ustedes, ¿les salió igual? No, licenciado, no quiere salir. ¿No quieren? El error de línea, Sí, eso sale desde la línea 23. la 23. Entonces aquí debe estar. Si estás con las mismas líneas que tengo, quizá aquí no pusiste el punto y coma al final, o está mal escrita la función, verifiquen. Ya, licenciado. Voy a actualizar otra vez, ahí está. Eso tuviera que mostrarse. Bien, se nos va a cortar.